Muchas gracias, Gemma. Buenos días. Muchas gracias de verdad. Gracias a la universidad por la oportunidad y sobre todo la oportunidad de dar una charla conjuntamente con José, que fuimos compañeros de carrera. Él ha sido mi maestro, aunque yo lo metí en la divulgación, él es mi maestro en la divulgación y yo creo que si no lo conocéis, buscarlo por ahí porque es el mejor que tenemos en España. Y es químico como yo. Y cuando uno ve esta imagen, pues habla de la química, pues suele pasar eso, suele haber un prejuicio directamente cuando dice algo químico, la química. Bueno, la química. La química tuvo una época, un tiempo donde la química estaba muy bien vista, porque la gente sufría enfermedades, aparecieron las vacunas, los antibióticos, e incluso decir que algo llevaba química era algo positivo. Dice, esto tiene mucha química, que luego con el tiempo ha pasado lo contrario. Que habían juegos como estos, que habían antiguos, estamos hablando de antes de los años 50. También habían juegos radioactivos. La gente era muy loca en aquella época. Con un contador Geiger, con uranio. Los juegos de química llevaban cianuro, llevaban nitrato potásico. O sea, también la cosa era bastante curiosa. Y ese prejuicio, que no es una fobia, le hemos puesto el nombre de quimiofobia. O sea, es un prejuicio hacia los productos químicos, todo lo que suene a química. Lo habéis escuchado seguro. O sea, seguro que os ponéis a veces en alerta o a nivel también de ciertos reclamos publicitarios para decir sin algo, cosas así. Bueno, la definición de la UPAC, ahora que tenemos un presidente, además amigo nuestro, que es el presidente de la UPAC, y ha pasado por aquí, creo, que ha pasado, o pasará seguro, ya ha pasado, que es Javier García Martínez, es un miedo irracional a los productos químicos, así de sencillo. Y forma parte de otros miedos, como la tecnofobia, a las cosas nuevas también. O sea, no es algo que está bastante bien estudiado psicológicamente, no es algo nuevo. Químico es lo relativo a la química, como dice la RAE. Con lo cual, el primer paso en estos orígenes de esta quimiofobia es expresarnos bien en el lenguaje. No podemos decir esto está lleno de químicos, no podemos decir esta cosa lleva mucha química o hay que analizar los químicos de esta disolución. No, no, son o agentes químicos o productos químicos o sustancias químicas. Un químico es un señor que ha estudiado la carrera. Igual que los botánicos, en la ginebra, esto ya es mucho botánico, no te imaginas dentro de la ginebra a un biólogo especializado en botánica flotando en ella. Pues sí. Bueno, rápidamente, vamos a los orígenes de esta quimiofobia, que no es precisamente la facultad de química de aquí del departamento. Y fijaros dónde nos vamos. Nos vamos, bueno, no relativamente muy lejos. En 1957, las técnicas, le echaremos la culpa a los químicos analíticos, las técnicas de análisis se hicieron cada vez más con mayor sensibilidad. O sea, de una muestra muy pequeña, o sea, de una muestra sacaban cantidades de partes por millón. Esto ha ido evolucionando con el tiempo, con lo cual aparecía de todo. Entonces, en estas técnicas pues se detectan moléculas, halógenos, cloro, moléculas peligrosas, pero en cualquier sitio. Y eso lo hizo James Lovelock, que luego fue famoso por el tema de la hipótesis Gaia, sobre la Tierra. Murió hace muy poco, con más de 100 años. O sea, que luego que digan que estudiar es malo, estudiar es bueno. En 1959 también hay un punto ahí importante, que hubo una crisis en Estados Unidos bestial el Día de Acción de Gracias. Si habéis visto las series estas de televisión, ese día ahí el pavo, la salsa de arándano, os suena, ¿verdad? Pues una contaminación que hubo de una partida de arándanos muy pequeñita llevó a una alerta sanitaria que hizo que ese día no hubiera salsa de arándanos en ningún supermercado de Estados Unidos. Hasta el presidente Kennedy tuvo que salir, bueno, no era presidente, perdón, en aquel momento era senador, bebiendo arándanos, zumo de arándanos para decir que era seguro, porque se acabó alimentando el miedo y se acabó sin tener su salsa famosa, tuvieron el pavo, pero no la salsa de arándanos. Y en 1962 se atribuye a este libro, se atribuye de forma, yo creo que injusta, el origen de este prejuicio irracional hacia la química, porque fue un libro muy importante y muy necesario, que fue Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, donde pues, denunció el daño de los plaguicidas. Además con razón, porque se utilizaban plaguicidas eran clorados, como el DDT, el daño al medio ambiente, fue el origen del movimiento ambientalista norteamericano, que todo eso está muy bien, pero ella no dijo eso, ella dijo que había que controlar, porque la química era buena para ciertas cosas, pero no era mala para todo. Y bueno, le echamos muchas veces la culpa, injustamente, a Rachel Carson con ese libro. Tampoco los accidentes en la industria química han ayudado. Ha habido muchos accidentes, mucha mala gestión, y hay multitud de ejemplos en la historia. Podemos estar aquí hablando horas. Por ejemplo, Minamata, en Japón, 1956, un vertido de mercurio
que una empresa estuvo de fertilizantes lanzando una bahía, el mercurio pasaba a los peces, en Japón la gente se come el pescado crudo, y aquí también últimamente, pero bueno, para gusto los colores. A veces está bueno. Y claro, el mercurio pues pasaba rápidamente a las personas, niños, etcétera, y problemas asociados a trastornos con el mercurio, pues muchísimos y graves, incluso mortales. Se habla de incluso de 3.000 muertes por esa ingestión. En Seveso, en Italia, en el año 70, un escape de dioxinas. Aquí no murió nadie, pero claro, las dioxinas son bastante teratógenas. Tienen efectos teratogénicos, hubo multitud de abortos, la Iglesia Católica en su momento consintió, esto lo sabe poca gente, consintió el aborto para este tipo de gente que estuvo expuesta. Y el único muerto, curiosamente, de este accidente fue el jefe de producción, que la Brigada Roja Italiana lo asesinaron, pero con balas de plomo. O sea, en este caso no murió por la química, murió por un metal, por así decirlo. A lo mejor con el tiempo escucháis que hay una legislación que se llama Seveso, una legislación industrial, coge el nombre de este accidente, una legislación que se aplica a todo tipo de instalación industrial que tiene pues, un tipo de almacenamiento de productos químicos muy potente que exige ciertas limitaciones y se llama Seveso. Ya va por la tercera edición, Seveso 3. Bueno, ahí tenéis fotos de aquel accidente. También, bueno, este ya fue brutal. En Bhopal, el 3 de diciembre de 1984, hubo una fuga de isocianato de metilo en la Unión Carbide y afectó a miles de personas. Creo que se murieron entre 2.000, las cifras van entre 2.000 y 20.000. Y esto fue un 3 de diciembre. Esto seguro que la gente más mayor lo recuerda porque las imágenes son, bueno, totalmente dantescas. Fue una planta que estaba parada en aquel momento, era una industria química, estaban fabricando plaguicidas. Y ese día, el 3 de diciembre, se empezó a instalar como el día contra los fitosanitarios, llamadlo como queráis, plaguicidas o pesticidas, que es la palabra un poco mal traducida, con carteles como estos, un poco ya directamente lo llamamos agrotóxicos, o nos matan, nos envenenan. Bueno, el uso de plaguicidas, pues sí que es verdad que hubo una época que eran peligrosos por el tipo de componente que llevaban, pero ahora actualmente os puedo asegurar que son bastante seguros, hay unos límites y unos controles que no dan lugar a que tengamos problemas. La guerra química, pues tampoco ayuda mucho a este tema, pero hay mucho mito también. Realmente en la Primera Guerra Mundial se utilizó cloro, pero no era nada efectivo. En la Segunda Guerra Mundial prácticamente nada. Y en Vietnam, el agente naranja, que era un deforestador, pues sí que tuvo efectos terribles también. Pero si tuviéramos que decir el producto o algo asociado a la química que más muerte ha causado en la historia, sería el ciclón B, que era cianuro. Realmente, cianuro sódico. Era el que se utilizaba en las cámaras de gas, en los campos de exterminio, y se calcula que alrededor de 4 millones de personas murieron en este tipo de cámaras de gas. No murieron por la química, evidentemente, murieron por la infamia y por la gente, por los iluminados, que se creen de una raza superior, en este caso, pues la Alemania nazi, pues hubo ahí una destrucción de millones de personas. Y también la cultura popular, tampoco ayuda mucho. Hay un disco de Chimo Bayo, menos mal que vosotros sois jóvenes, y escuché música mejor, como el reggaetón, pero bueno. O carteles también, el vampiro químico, bueno, hay un disco que se llama Química también, el cine, desde la época del cine de Jekyll y Hyde con ese brebaje, la química te transforma, hasta, bueno, más recientemente, por supuesto, la serie Breaking Bad, que os recomiendo a todos. Y hay una película que hizo un daño, pues un poco, bueno, vamos a decir que hizo daño. No sé si os suena esta película, Erin Brockovich, donde una Julia Roberts estupenda, magnífica, es una historia real, narra la historia de una chica que lucha contra una gran industria porque era contaminante, que vertía cromo hexavalente al agua, los niños se morían en el pueblo. Bueno, la película está bastante bien, pero la realidad es otra. Realmente el caso real pues no fue ese. El caso real es que el cromo hexavalente, que sí que era verdad que fue un daño medioambiental y había que meter a la cárcel a la empresa, por ingestión no es peligroso, es por inhalación. O sea, el cromo 6 se reduce en el estómago a cromo 3 y quita ese poder cancerígeno que supuestamente tenía. O sea, y luego hay estudios epidemiológicos que el pueblo, donde parece que se moría todo el mundo de cáncer y los niños, pues no tenía tasas mayores que otros, incluso tenían menores que otros pueblos similares de Estados Unidos. Las historias están muy bien en el cine, pero luego la realidad pues nos dice otra cosa. Otro elemento que influye en estos orígenes de esta quimiofobia, la falsa dicotomía entre lo natural y lo artificial. Siempre parece que lo natural es bueno, ¿verdad?
Todo lo natural es magnífico. Hubo una campaña del tristemente desaparecido Punset, que además hacía divulgación científica. Bueno, yo creo que la hacía, además era interesante verlo. Y a mí me gustaba, siempre me gustó. Pero claro, salió hablando del pan ese, natural 100%, el pan Bimbo, como si fuera al campo y viera las espigas de trigo que fueran cuadradas. El pan no es así. Y bueno, eso hizo bastante. Todos estos, y José ha escrito hasta un libro con estas cosas, que vamos a comprar mentiras, no ha ayudado a la imagen de la química. Si nos vamos al tema del mundo natural, nada más natural que las setas, que todos sabéis que se pueden comer. Todas las setas son comestibles. Aquí tenéis setas por esta zona. Lo que pasa es que solamente te las puedes comer una vez, algunas de ellas. O sea, realmente, como poder comértelas, te las puedes comer todas. ¿Habrá algo más natural que una seta? Pues, pero vete al campo a comer cualquiera, a ver lo que ocurre. ¿Dónde os quiero llevar? A que detrás de todo esto, aunque esto es mucho más complejo, por supuesto, esta quimiofobia, está el negocio del miedo. O sea, lo que da miedo, vende. O sea, el miedo, ya lo dijo Lovecraft, el gran escritor, que si sabía hacer algo era escribir para dejarte así con el cuerpo raro. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Todo esto tiene una base biológica. Realmente nosotros, los humanos, cuando hay algo que lo percibimos como una amenaza, que puede ser un producto químico, que puede ser un león de dientes, un león que te quiere comer, que puede ser un examen que tienes mañana. Nuestro cuerpo tiene una especie de glándula, que es la amígdala en el cerebro, que directamente nos pone en alerta y nos produce una sensación que domina más la emoción que la razón. Entonces nos dan ganas de salir corriendo del examen, nos da miedo algo y nos atrae. O sea, detrás de esto, realmente los humanos tenemos una base biológica que, claro, cuando uno ve un cartel así, que fue una publicidad en contra de una empresa que era Monsanto, antigua, pues claro, pero vamos a ver, esto impacta. Es como diciendo, estamos echando el plaguicida y se van a convertir los saltamontes en bichos que parece que es una película de ciencia ficción. Y la realidad es bastante distinta, porque los miedos que nos producen, los miedos que tenemos, si los racionalizamos, pues no son tales. Realmente aquí tenéis un ejemplo de la percepción del miedo frente a la realidad. Por ejemplo, la gente tiene miedo de tener un accidente de avión. Muchas veces, cuando lo de abajo sería una bolita pequeñita, la realidad de un accidente frente al escándalo, por así decirlo, que produce. Y los miedos reales muchas veces pues, se infravaloran. La gente, pues lo más que te puede pasar un ataque de corazón. El tabaco, la gente, yo fumo, pero yo lo decido, el alcohol. Pues hay cosas, incluso caminar por la calle es más peligroso que ir en un avión. Hay cosas que nosotros no podemos luchar porque tenemos que racionalizar mucho y cuando funciona el miedo es la amígdala la que manda en nuestro cerebro. Ese miedo, si lo destilamos, o sea, si metemos en un matraz la ignorancia y le avivamos el fuego con el miedo, al final produce, pues bueno, un rechazo o un odio, que es lo que nos encontramos muchas veces cuando hablamos de la química, de los productos químicos, y ahora podemos hablar 20.000 cosas de sostenibilidad, de la ventaja, etcétera. Vamos bien de tiempo, José, y te dejo a ti. Luego hay tiempo para preguntas. Esto se oye. Sí. Pásame eso. Hola. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Universidad de Baleares, como siempre, a Gemma, porque no es la primera vez que vengo, espero que no sea la última, y para mí es un placer. Y también un placer, como ha dicho Dani, hablar con él. Es la primera vez, nos conocemos desde los 18 años, que íbamos a la misma clase. Ahora, él ha dicho, José es mi maestro. Él es mayor que yo, ¿eh? Yo soy más joven, además se nota, pero es que siempre me dice lo mismo, y no. Bueno, voy a intentar ir rápido, pero quiero contar varias cosas. Os va a contar Dani el origen, las características, las propiedades de la quimiofobia y algunos ejemplos. Yo voy a centrarme en una cosa. Yo voy a centrarme en cosas que os pueden sonar. Y estoy hablando del campo de la alimentación, ¿vale? Y la presencia de la quimiofobia en la publicidad alimentaria, pero ojo, para mí sería un desastre irme de aquí pensando que vosotros penséis que ese mensaje publicitario solamente tienen repercusión en nuestro bolsillo, en que los productos nos puedan costar más o menos. No, esto tiene importancia en la cultura científica, os voy a dar ejemplo, en el desarrollo de la I+D+I,
en el desarrollo de disciplinas científicas, en la salud y, como hablamos hoy aquí, en la sostenibilidad, ¿vale? O sea que cuando veáis estas etiquetas no penséis solamente en el dinero, vamos sobrados todos de dinero, entonces vamos a pensar en una cosita más. Mirad, decidme rápidamente, no hay tiempo, decidme rápidamente alimentos que conozcáis vosotros que empiecen con la palabra sin. Sin lactosa, ¿qué más? Vamos. Sin lactosa, sin gluten, sin conservantes, sin colorantes, sin aditivos, ¿sí o no? La mayoría de ellos, y en salvo casos muy excepcionales, están basados en una cosa que ha dicho Dani, están basados en el mensaje del miedo. En el mensaje del miedo. Sin parabenos, por ejemplo. La gente dice, el mensaje del miedo, y eso está muy diseñado en determinadas empresas, es echar basura sobre un ingrediente y entonces decir que nuestro alimento no tiene ese ingrediente, por lo cual le subo el precio y vosotros lo compráis por el miedo, aunque no tengamos ni idea. El otro día estuve dando una conferencia de cosmética y la gente, ustedes compran, yo soy sin parabenos, digo, ¿y qué son los parabenos? Y dice, no lo sé, pero yo que no lleve parabenos y pago más. Entonces, esa es la estrategia, ¿de acuerdo? Entonces, en ese mundo sin, como he dicho, sin conservantes, sin colorantes, sin todo eso, hay una comunidad autónoma en España, que espero que me perdonen los que sean de allí, que es la más quimiofóbica, ¿de acuerdo? Donde se ven cosas realmente surrealistas. ¿Sabéis qué comunidad autónoma es? Es esa, no sé si la conocéis, ¿de acuerdo? No sé si la conocéis. Es la comunidad autónoma de la que venimos Dani y yo, ¿vale? ¿Por qué digo eso? Porque mirad esto, es sin conservantes, sin colorantes, sin aditivos, y te encuentras eso. Y te encuentras productos que se llaman sin porquerías. Y dices, hostia, sin porquerías. Claro, sin porquerías, y siempre acompañado con palabras como las que hemos comentado antes, es decir, 100% ingredientes naturales, porque asociamos, como ha dicho Dani, naturalidad a bueno, y después otras cosas que son un poco también surrealistas, crecer con naturalidad, es decir, no sé lo que es eso, de forma espontánea o lo que sea. Pero el sin porquerías, y mira que llevo años analizando estas etiquetas, es de las pocas etiquetas que me han engañado, que me han confundido, porque muchas somos exagerados, ¿no? Yo me creía que esto era como el sin conservantes ni colorantes, pero a los murcianos allí, a lo bestia, llevándolo exagerado, pero tontos no somos. Nunca hemos sido tontos. Lo que pasa es que no lo hacemos, ¿vale? ¿Ustedes cómo identifican la presencia de un aditivo en la etiqueta? Normalmente la gente ¿cómo lo asocia? Lo asocia con la letra E, ¿sí o no? L200, L300, y eso a la gente le mola que haya números E, no, se pone nervioso. Por lo que hablamos de la quimiofobia, no sé por qué, pero se pone nervioso. ¿Vosotros veis aquí una letra E? L300, L200, ¿a que no lo vemos? No, pero sin embargo, si nos fijamos bien, aquí pone bicarbonato sódico, bicarbonato amónico, fosfato monosódico. Esos son L300 y pico, L400 y pico, L200. ¿Qué hacemos allí? ¿Has visto? Dice, le quitamos la letra E porque se pone nerviosa la gente y le ponemos el nombre. Como de cultura científica, vamos, que no tenemos ni bajonera idea, lo compramos. Entonces, de hecho, si tú eres padre de familia, todo lo compré yo. Si tú eres padre de familia, mi cría pequeña, vas paseando, me encontré en el Carrefour y tú te encuentras esto y no lo compras, ya es 3 o 4 veces más que el normal. Pero si no lo compras, ¿qué eres? Mal padre. Tú eres mal padre porque esto lleva sin porquería y tú tienes que comprar lo mejor. Ahora bien, le quitamos la letra E porque os ponéis nerviosos y le ponemos el nombre completo. Y no tenemos ni idea. ¿Puedo poner sin aditivos? No lo puedo poner, porque sí lo lleva. ¿Puedo poner sin porquerías? Sí. ¿Porque qué son las porquerías? Porque venga, Dios, lo vea, cada uno que piense lo que quiera. Pero fijaos, ahora, también somos gente honesta. Gente honesta me quiere decir que la empresa era una empresa que invierte muchísimo en investigación y desarrollo. Cuando le explica, se os ha ido la mano en la campaña de marketing, pues son capaces de rectificar y lo cambiaron. Le dimos ahí mucho la tabarra con que esas campañas quimiofóbicas no pueden existir y lo cambiaron. ¿Qué pusieron? Cambiaron. En vez de sin porquerías, pusieron ya era hora. No me pregunté qué significa eso, porque esto, yo qué sé, pero fíjate cómo cambiamos, pero rectificamos, Dani, pero esas veces que rectifican, dice, pero paella con pollo, dice, y verduritas escondidas. No sea que a los críos les guste la verdura y fastidiemos el negocio de los ultraprocesados. Bien. Vale, pero y vosotros podéis pensar, ¿y qué tiene que ver, cómo puedo relacionar esto con el tema de la sostenibilidad? Ojito, porque sí que es verdad que la gente no quiere aditivos, no lo entiendo. Es decir, vosotros habéis desayunado, vais a comer y vais a cenar hoy gracias a la presencia de aditivos. Los aditivos, cuando salen al mercado, ha pasado todos los controles necesarios para estar ahí, químicos, biológicos, sanitarios, todo. O sea que pagar más como pagáis, porque podéis pensar, no, yo no pago, sí, pago. Pagar más como pagáis por un producto sin aditivos no tiene el más mínimo sentido solamente para el bolsillo del que lo produce. Pero sí que es verdad que existen productos sin aditivos. Pero esos productos sin aditivos
¿Cómo lo sustituyo? Porque estos le dan sabor, por ejemplo, le dan una textura agradable, aparte de conservarlo mejor. ¿Cómo lo sustituyo? Pues lo sustituyo con cositas como esta, ¿de acuerdo? Lo sustituyo, por ejemplo, el aditivo con el aceite de palma. ¿Por qué lo sustituyo con el aceite de palma? Porque le da un sabor que a nosotros nos gusta, porque es mucho más barato, porque le da una textura. Pongo el sin aditivos, porque no os gusta, pero le meto aceite de palma. ¿Y el aceite de palma es un problema relacionado con la sostenibilidad? Ahí lo tenéis. Es decir, fijaos la deforestación que se produce y cómo ya hay muchísimas zonas. Aquí la teníais a mitad del siglo XX, 1950, y ahora la tenéis ahora mismo. Eso verde que ya no está, sabéis lo que eran, ¿no? Eso lo eran bosques, eran de la palma. Y fijaos, y no solamente afecta a la biodiversidad y a la ecología natural, sino que afecta también a los animales. Y mirar ahora mismo cómo están esos bosques. Esos bosques que han sido talados para obtener la palma con la cual tú sustituyes a muchísimos aditivos. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿tiene eso que ver con la sostenibilidad? Totalmente. Ahora bien, también os digo otra cosa. Esto también es... Conozco a Murcia, en Alfonso X, y digo, está este supermercado, estaba hasta hace unos meses, ya lo han quitado. Claro, normal. Dice, el primer supermercado de España que suprime todos los productos con aceite de palma. Y fijaos que vivimos otra vez en el mundo sin aceite de palma. ¿El aceite de palma para la salud es bueno o malo? ¿Malo por qué? ¿Por qué? ¿Quién ha dicho malo? Pasa que ya me vais conociendo y dice, yo me callo. ¿Por qué hay aceite de palma? Pues os voy a decir una cosa, Realmente el problema del aceite de palma es el problema medioambiental, es el problema de la sostenibilidad, es el problema de la deforestación. Pero en cuanto a la salud, tienes que tomar mucho aceite de palma para que sea verdaderamente un riesgo para la salud. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros compramos productos que no llevan aceite de palma, ya, pero compramos esto. Y el verdadero problema del aceite de palma es este. Es que el aceite de palma está en estos productos con azúcar enorme, con sal, con grasas poco saludables. Entonces os hago una pregunta. Si quitamos el aceite de palma y metemos el mejor aceite del mundo, ¿ese producto es sano? Entonces, ¿de qué sirve comprar un producto, pagar 2 o 3 veces más por un producto que diga sin aceite de palma cuando realmente es eso? Y lo que estamos tomando son productos que no tienen aceite de palma, pero que no tienen el más mínimo sentido desde el punto de vista de la salud. Pero luego, siguiendo hablando del mundo sin y de la sostenibilidad, si del aceite de palma o si los aditivos sin conservantes tienen mala fama, ¿esto tiene mala fama o tiene buena fama? Los transgénicos. No lo que nosotros pensemos, sino lo que piensan de los muros hacia afuera. ¿Qué piensa la gente de los transgénicos? ¿Bueno o malo? La gente piensa malo. Y la gente lo asocia por determinadas campañas a cosas malas. ¿Y eso por qué? Por campañas bastante agresivas. Os voy a decir una cosa. El grupo de investigación donde trabajo se llama biotecnología enzimática, bioquímica y biotecnología enzimática. Es decir, en modificaciones genéticas trabajamos, investigamos, ¿de acuerdo? Investigamos mucho. Desgraciadamente, tenemos muy pocos productos, muy pocos transgénicos en el mercado. Ojalá tuviéramos mucho más transgénicos. Los productos con modificaciones genéticas son mucho más seguros que los alimentos que nosotros consumimos. ¿Los alimentos que consumimos son seguros? Sí, pero los transgénicos mucho más. Porque para sacarlos al mercado los controles son brutales, pero hay muy pocos. ¿Por qué? Por determinadas campañas. Y hay una región en España, otra región, que también en el campo de la publicidad alimentaria relacionada con los transgénicos es bastante delicadita. ¿Sabéis cuál? Esa. Somos especiales, ¿eh? Somos especiales, pero ojito conmigo, con nosotros que organizamos elecciones en toda España, como hemos desencadenado, con una cosita que hicimos ahí. Bien, mirad estas patatas. Mirad estas patatas, ¿las conocemos? Son las mejores del mercado, ¿eh? Son las mejores del mercado. Pero estamos hablando ahora mismo del mensaje del miedo y de la sostenibilidad. Y dices tú, ¿qué tiene que ver estas patatas? Quiero que me vaya la publicidad. Para los que estéis allí fuera, yo os leo. Lejos. Dice, las pataticas, porque hay que meter el ICA siempre allí en Murcia, hay que meter el ICA. O sea, dice, fritas, hacho, dice, están elaboradas de modo artesanal. La palabra artesanal funciona siempre, ¿vale? Igual que la palabra natural. Pero mejor que artesanal y que natural hay otra. ¿Sabéis cuál? La que más funciona si tuvierais que sacar un producto nuevo al mercado, por el tema de la quimiofobia, que la gente odia al químico. Es el eslogan de la abuela. Si tú sacas de la abuela, ya la gente empieza, cualquier tiempo pasado fue mejor, el puchero de la abuela, cualquier tiempo pasado fue mejor, es una de las frases más absurdas que existe en la historia. Pero bueno, de la abuela. Dice, se fríen con patata española, porque últimamente hay que venderlo siempre, patata española, dice, y aquí vengo, no transgénica. Claro, si te meto el mensaje no transgénico, ¿qué estoy metiendo en la cabeza del consumidor?
transgénico malo, ¿sí o no? Entonces, como esta no la lleva, lo que he dicho, cómprala. ¿Esto tiene problemas? Sí. Esto da lugar a problemas. Parece una tontería para ganar dinero, pero fijaos, un problema real que nos ha pasado. Voy a poner de aquí a aquí, para que veáis la cadena. La cadena es así. Yo no tengo ni idea de lo que son los transgénicos, pero por las campañas de sin transgénicos pienso que transgénico, caca. Y entonces veo una bolsa de patatas que dice maíz transgénico. ¿Y qué es lo que hago? Me pongo nervioso, empiezo a ponerme nervioso, como lo como todo eso, me pongo nervioso, y no la compro. Y entonces el distribuidor, y vengo aquí, le explico, oiga, que esto es seguro, que esto ha pasado todos los controles, allá, yo no lo quiero. ¿Y qué haríais vosotros como distribuidor? Pues dice, no te preocupes, fuera estas que llevan maíz transgénico y te traigo patatas estas, ¿vale? Y entonces ¿a quién llamas? Llamas a la empresa que te suministra el distribuidor. La empresa está aquí y recibe la llamada y le dice, oye, que ya no me sirvan más, que rompamos el contrato. Y la empresa dice, pero si estos son seguros. Dice, no, no. Este dice, no, sí, ya lo sé, pero es que aquí hay un tipo, una tipa que dice que las campañas esas que nos dan. ¿Y qué hace la empresa? La empresa lo que hace es otra llamada. ¿Y a quién llama? En este caso, al grupo de investigación de la universidad. A mí. Y me dice, oye, que rompamos el contrato de investigación. ¿En qué? En modificaciones genéticas. ¿Por qué? Porque dice el productor, que dice el distribuidor, que dice el otro, que no sé qué, no sé cuánto, porque le viene de la publicidad. ¿Me estoy explicando? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿A quién llamo yo? ¿Aquí quién se pone? Mi doctorando o doctoranda, que tiene un contrato, que está haciendo la tesis doctoral gracias al contrato de investigación que viene de toda la cadena. ¿Y qué ocurre? Que el contrato se va al garete y él se va a la calle. Porque dice la empresa, que dice el distribuidor, que hay un tipo que ha leído publicidad como esta y no quiere los transgénicos. Entonces se va toda la cadena de la I+D a tomar por saco por esto. O sea que cuidadito con estas campañas que nos creemos que solo es jajajaja. ¿Qué ocurre? Pero es que os voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa. En el campo de la sostenibilidad, esto de aquí sabemos lo que es. Es decir, ¿qué tipo de transgénico se puede cultivar en España? La gente cuando empieza, la uva transgénica, el melón transgénico, pero todos los tomates transgénicos, pero estamos locos, si eso no se puede, eso no lo encontráis en ningún sitio. El único ingrediente que se puede cultivar en España y en la Unión Europea es este. Es una variedad de maíz. Una variedad de maíz. ¿Y por qué se cultiva esa variedad de maíz? Esa. Se cultiva porque en el maíz es atacado por un gusano, por el taladro. Entonces se produce la plaga del taladro y entonces ocurre eso. ¿Qué es lo que se hace normalmente para evitar la plaga del taladro en el campo? Pues lo que se hace es esto. Se ponen los herbicidas, o plaguicidas, como lo queréis llamar, y para cargarse la plaga del taladro. Bien, ¿eso es sostenible? ¿Eso es bueno? Evidentemente no. ¿Por qué se hace la modificación genética en el maíz? Porque nosotros de una bacteria sacamos una toxina que es resistente al taladro, que cuando le ataca el taladro, cuando el taladro ataca, se defiende el maíz porque le hemos metido la toxina y entonces no se va al garete la plaga. ¿Con eso qué es lo que ganamos? Entre otras cosas, evitamos esto. Porque es el propio maíz el que se está defendiendo y no hace falta los plaguicidas. En este caso, ¿qué es más sostenible medioambientalmente? ¿El uso de esto o el uso de esto? Evidentemente, las modificaciones genéticas. Entonces, cuando se habla siempre, esos mantras, los transgénicos tienen una equivalencia, en el medio ambiente, los transgénicos no han dado lugar a ningún problema, ni en la salud ni en el medio ambiente, comparado con los que hace la alimentación tradicional. Bien, y ya que ha salido el tema de los pesticidas, y estamos hablando del mundo sin, veréis las típicas, el otro día me encontré, una maravilloso. Me encontré, no, es decir, yo no me encuentro las cosas, yo voy a buscarlas, ¿vale? Entonces era potito ecológico sin pesticidas. Hostia, eso hay que comprarlo, como sea. Da igual. Valía 4 veces más caro que el potito tan normal. Pero este no lleva pesticidas. Bien. Resulta que la Unión Europea, por el tema de los pesticidas y los miedos, la Unión Europea saca cada 2 años. Yo he pertenecido mucho tiempo, ahora mismo no sé si pertenezco, porque están peleados allí todos, entonces yo he encantado, pero a la Agencia Española, y tengo que decirlo, al Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Pero la Agencia Europea, ¿vale?, saca cada 2 años un informe en el que se analizan pesticidas, la presencia de posibles pesticidas o plaguicidas, como dice Dani, en toda la Unión Europea, en miles y miles de productos. ¿Cuál es el resultado de ese informe cada 2 años? El resultado del informe siempre es el mismo. El 99%, porque el 100 no te lo van a decir, el 99% de los productos alimentarios analizados en todo el mundo tienen unos niveles de plaguicidas o de pesticidas muy lejos de aquellos que podían tener algún peligro sobre la salud. Entonces, es más,
Dice, ¿y los ecológicos? Sí, los ecológicos tienen unos poquitos menos de pesticidas que los tradicionales ya, pero sí que si el potito tradicional tiene un nivel de pesticidas aquí y el ecológico aquí, el límite donde puede causar algún problema sobre la salud es arriba. Por lo cual, estas diferencias son absurdas. Mandé una carta, igual que nos cargamos la publicidad de eso, mandé una carta. Dice, oiga, a los de los potitos, oiga, cuando usted me está diciendo que su potito no lleva pesticidas, ¿qué es lo que te está diciendo? ¿Qué ese mensaje es el que te está metiendo en la cabeza? Digo, el mensaje que está metiendo en la cabeza es que el potito de al lado, el de la otra marca, sí que lo lleva. Por lo cual, el mío es sí, cómpralo, ¿sí o no? No me respondieron a la carta. Pero entonces le mandé otra. Y entonces le dije, voy más allá. Como no me lo mandaban ellos más, pues digo, aquí está. Digo, voy más allá. Y los potitos de su propia marca que no llevan el sin pesticidas, es que llevan pesticidas. De momento desaparecieron los potitos esos. Como saben dónde estoy yo, antes de que llegara la policía, pues... Bien, ahora bien, os he contado un poquito la parte que os quería contar de divulgación, de ejemplo práctico, y podríamos hablar mucho más, si queréis luego las preguntas, de quimiofobia y cómo a las empresas se le está volviendo a las empresas alimentarias en contra de Dani, acuérdate del juicio aquel, el tema ahora, si queréis me llevaron al juicio, normal, estoy diciendo normal. Pero yo otro tema, donde intento abordar esta quimiofobia y que tiene unos efectos sostenibles, como lo que hemos visto de los plaguicidas, de los transgénicos, del aceite de palma, que es importante, que es mi parte de investigación. Y os quiero hablar un poquito, rápidamente, pero un poquito de esto, para que veáis cómo influye, cómo estamos trabajando, a lo que me dedico yo, aparte de la divulgación y la docencia, la parte de investigación. A este señor lo conocemos. Este señor era Carl Sagan, uno de los... La gente, el mejor divulgador, tal. No, eso de la palabra el mejor, eso a mí no me mola. De hecho, Carl Sagan, bueno, la oía para mí, me gustaba más, pero ya está. Dice, da igual, el universo no fue hecho a medida del hombre, tampoco le es hostil, realmente le es indiferente. O como decimos en mi pueblo, iba a decir otra frase, pero bueno, al universo realmente le importamos un pimiento, ¿de acuerdo? Le importamos un pito nosotros. ¿Por qué os digo esto? Porque en el universo existen muchas reacciones entre seres vivos que tienen un papel, independientemente de que a ti te guste más o te guste menos. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo rápidamente. Esa manzana con esa pinta, ¿a la gente le gusta o no le gusta? No, estamos de acuerdo, ¿no? Bien, ¿creéis que a la manzana le importa algo? ¿Que a ti te guste o no te gusta la manzana en sí? ¿Somos el lugar de la manzana? No, no le importa nada. ¿Y por qué se pone así? Estoy hablando de ejemplos que ocurren porque ahora viene el mío. ¿Por qué se pone así? Pues la gente dice, se oxida. Ya, pero estamos para algo más, que para decir se oxida. Eso lo dice también mi primo. Bien, no lo voy a hacer aquí porque tenemos poco tiempo y sobre todo porque una vez se me fue de las manos. Si yo pongo un cuchillo y hago aquí una raja a alguien, ¿qué pasa? ¿Sale sangre? ¿Sí o no? Y después de sangre, ¿qué ocurre? Se produce la costra o la concha, como la llamemos. ¿Y esa concha para qué se hace? Para protegernos. Es una segunda piel que hasta que se regenere para protegernos del ataque. Eso es exactamente igual. Cuando tú se da un golpe, metes un cuchillazo o envejece, se rompen los tejidos celulares, se pone en contacto una enzima, la polifenol sidasa, con un sustrato y se crea esa capa para formar eso. ¿Estamos de acuerdo? El mensaje es, en la naturaleza ocurren cosas que tienen su importancia y su papel. Me importa un pito que os guste la manzana así, a la manzana le importa más todavía. Pero entonces, ahora, resulta que imaginaros, en esas reacciones que ocurren, imaginaros que aquí tenemos un ring de boxeo. Un ring de boxeo, vayan 5 minutos. Un ring de boxeo donde aquí tenemos lactobacilos, que son estos de aquí, y aquí tenemos termococos. Y se están peleando. Y los dos se están peleando ¿para qué? Se están peleando porque en el centro está esto. Es el almidón que procede de la patata. Se están peleando para comer. Quien gane de los dos bichos... Yo soy químico, los microbiólogos me matarían, pero bueno, si gane de los dos bichos, se lleva el almidón, come y ya está. Uno utiliza una estrategia, que son lactobacilos, lo corta tiene una serie de enzimas, amilasa, pulalanases o amilansa, que cortan el almidón en dextrinas y tiene una proteína de transporte que lo mete aquí y se lo zampa. Hasta ahí de acuerdo, ¿no? Pero luego llega Thermococcus y solo utiliza una enzima. Es ciclodextrin-glucosiltraferasa, da igual el nombre, pero lo que tenéis que quedaros es que en vez de esas dextrinas, así, forman anillos. Tiene una proteína de transporte y mete esos anillos ahí dentro. ¿Quién gana la batalla? Pues la batalla la gana Thermococcus, porque es mucho más rápido en el sistema enzimático y porque cuando se genera ese anillo, el lactobacillus no lo puede meter dentro, por lo que se queda atontado. ¿Quién muere? Muere el lactobacillus porque no tiene nada para comer. Bien. Claro, llega Thermococcus, ataca la patata, da lugar al anillo. Y cuando se lo va a comer, siempre hay alguien que fastidia el sistema, que en este caso soy yo. ¿Y qué es lo que hago? Cojo el anillo, lo retiro del medio y me lo llevo.
Total, que los dos bichos mueren. Uno porque ha perdido la batalla y el otro porque cuando va a comerse el trofeo yo se lo quito. Mueren de hambre. Bien. Y ese anillo es eso, que es la molécula con la que llevo trabajando toda la vida. Se llama ciclodestrina. Ciclodestrina es azúcares, pero formando un anillo. Punto y pelota. Llevo con ellos 30 años trabajando. Lo conozco más que a mi mujer. Yo espero no separarme nunca de mi mujer, pero de este anillo jamás me voy a separar. Porque me da mucha alegría. Pero es como un donut, ¿no? Y ese donut tiene una capacidad. La capacidad que tiene el donut, imaginaros, es de meter sustancias en su interior. Es lo que se llama el encapsulamiento molecular, ¿vale? Y sustancias de naturaleza lipofílica. Y entonces, pero fijaos que ese donut es encapsulado molecularmente. Ese donut, que son distintos tipos de ciclodestrinas, se mete aquí la molécula huésped, la sustancia que tú metes ahí dentro, y se forma lo que se llama el complejo de inclusión. Pero no es una cápsula cerrada. Está abierta. Y entonces, ¿qué pasa? Que por sistemas físicos de liberación controlada sale. Conforme se va agotando en el medio, sale. De hecho, todos estamos aquí hoy gracias a mí. Ahora lo voy a explicar. Todo. Si no, no podríamos estar. ¿Por qué? Porque esto tiene muchas aplicaciones. Acordaos, encapsulación molecular, lo metemos en el donut, todo viene de la lucha de dos bichos. Vale. Y voy a dar una aplicación relacionada con la sostenibilidad. Bien, voy a dar datos. ¿Qué tiene que ver esta lucha de los bichos con lo que estamos aquí hablando? Mirad, esto es uno de los problemas que tenemos medioambientalmente, es el abuso de aerosoles. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos competir o luchar contra ese abuso de los aerosoles con esos dos bichos, con ese anillo y con ese donut? ¿Por qué estamos todos aquí? Entre otras cosas. Primero, porque os han dicho que vengáis, ¿vale? Y segundo, ¿por qué podemos estar? Porque no se respira mal. ¿Sí? ¿Por qué no se respira mal? Porque no hemos puesto desodorante. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema que tienen los desodorantes malos o los perfumes malos? ¿Cuál es? Ya sé que vosotros no es vuestro caso, pero ¿cuál podría ser? Podría ser que tienen un aroma muy intenso al principio, igual que los chicles y todo eso, pero rápidamente se va. Echamos tal y dice, si se ha ido enseguida, esto no dura. Entonces, ¿cuál es el eslogan más famoso de los desodorantes en este país? Resona no te abandona. ¿De acuerdo? ¿Por qué no te abandona Resona? Un tema personal, ¿por qué no te abandona Resona? Porque utilizamos en la formulación de este tipo de desodorantes los anillos. ¿Qué ocurre? Que metemos la fragancia dentro. Y con el paso del día y de la fricción va saliendo el aroma. Y entonces se mantiene durante muchísimo más tiempo. Si no se lo pondría y a la hora se habría ido. ¿Me he explicado? Entonces, ¿qué ocurre con eso? Pues lo que está ocurriendo con eso es que si no tuviéramos esos mecanismos de liberación controlada y de anillos, ¿qué tendríamos que estar haciendo continuamente? Venga aerosoles, todo el día aerosoles. Con esto te echas una vez y si eres una persona normal, ¿de acuerdo? Si no, pueden pasar muchas cosas, aguanta durante muchísimos más días. ¿Sí o no? Y eso viene de la lucha de los bichos. Pero es que de esa lucha de los bichos, y acabo, medioambientalmente tenemos otro problema. Y esto es un proyecto de investigación que nos ha dado el Ministerio ahora. Estamos contentos. Eso hay que contarlo. Bien, ¿qué es la contaminación de suelo? La contaminación de suelo. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora mismo tenemos un problema de metales pesados. Un problema de metales pesados en el suelo viene mucho del uso de herbicidas, de plaguicidas, del uso descontrolado. Vosotros me podéis estar pensando, ya, pero antes has dicho que los plaguicidas, la presencia de herbicidas en alimentos está controlada. Ya, porque lo que se hace es el control sanitario del alimento cuando va a salir, pero en el suelo hay mucho, ¿vale? ¿Qué hacemos nosotros y cómo luchamos desde el departamento contra esa contaminación ambiental, con esa sostenibilidad del suelo y la presencia de metales pesados? Exactamente igual que os he contado antes. Cogemos nuestros anillos, que es ese de ahí, o muchas unidades de anillos, que es lo que se llama nanoesponjas, las juntamos y luego aplicamos, ahí lo tenéis, aplicamos esos anillos a los suelos o al agua. ¿Y qué es lo que te está haciendo? Te atrapa ese metal pesado, tú luego quitas el anillo y el anillo está chupando ese metal pesado o chupando todas las impurezas que producen la contaminación. ¿Me explica? Esos son rápidamente uno de los dos ejemplos que hacemos. En este tiempo que he estado, y ya me callo y esperamos la pregunta, he intentado condensar dos cosas. Mi parte de investigación y mi parte de divulgación. Pero fijaos como he dicho al principio. La quimiofobia no es solamente un problema de dinero, va mucho más allá. No es que el producto en alimentación, y podríamos hablar de muchas cosas, te he dado algunos ejemplos, de que me vaya a costar un producto más o menos. Es un producto de cultura científica.
porque la gente se cree lo que he dicho, productos naturales mejor frente a productos químicos. Eso es absurdo. Es un problema de I+D+I. Yo he dado el ejemplo de los transgénicos. Sí, sin transgénicos, cómo influyen en los contratos con predoctorales y postdoctorales que se están rompiendo ya en la I+D empresarial. Es un problema de disciplina científica, porque la biotecnología se siente muy rechazada en mucha gente por esas campañas publicitarias sin sentido. Un problema de dinero, un problema de salud y un problema ambiental. ¿Cómo hay que luchar contra eso? Yo no voy a decirle a nadie cómo hay que luchar, yo no soy quien para decirlo, yo voy a decirlo cómo lucho. Yo lucho con la suma de la divulgación, contarlo, pero también con la lucha dentro del departamento y dentro de la investigación. Y esta diapositiva me la pasó Dani, porque vamos a acabar con esta. Miren, cuando muchos de aquí sois químicos, muchos terminéis siendo químicos y químicas, y estas campañas seguirán. No complicaron la vida. Es decir, que no os coman la cabeza. Y si os comen mucho la cabeza, le presentáis esta diapositiva. Esta diapositiva es el incremento espectacular que hubo a partir de mitad del siglo XX en la esperanza de vida. Y ese incremento espectacular en la esperanza de vida ha sido gracias, como ha dicho Dani anteriormente, a los productos químicos y el desarrollo de las ciencias químicas. No creo que exista nada más sostenible en la vida como vivir. Y yo creo que gracias a la química es a la que estamos pudiendo vivir los años que vivimos. Muchísimas gracias por vuestra atención y estamos dispuestos a responder todas las preguntas que Dani crea conveniente, ya que es mayor que yo. Tiempo. Hago yo esa carrera y me mato ahí en la... Perdonad, pero es que hay un solo micrófono. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los dos. La verdad es que, como siempre, es un placer escucharos y, bueno, pues como han dicho ahora, están dispuestos a contestar a las dudas que tengáis. No sé si hay alguien que se anima. Nadie. Bueno, pues empezaré yo. Bueno, pues yo creo que habéis puesto un montón de ejemplos, ¿no?, de efectivamente ese prejuicio hacia la química, ¿no? Y ya que tenemos aquí, bueno, pues a toda una serie de futuros químicos, ¿no? Y bueno, pues algunos a lo mejor se pueden incluso, unos no son estudiantes de química, pero no estaría mal que se decidieran a hacerlo, estaríamos encantados de recibirlos aquí. Bueno, pues un poco si les podríais explicar la importancia del químico, el interés que puede tener ser químico. Bueno, claramente yo creo que es la profesión más versátil que existe. O sea, yo creo que o también la ciencia, realmente somos bioquímicos los dos. O sea, somos realmente, José y yo somos bioquímicos. Somos químicos y cuando la biokímica era una especialidad. Pero yo, por la parte que me toca, que yo trabajo para la empresa privada, la verdad es que las salidas profesionales son muy amplias. Y luego los que hemos estudiado química, pues tenemos, hombre, se puede igualar un poco, es una disciplina que hay tantas asignaturas de ciencias, que creo que siguen estando, que te dan una visión muy amplia del mundo. Porque en su momento pues, estudiamos geología, matemáticas, por supuesto, física muchísimo. Y luego ya si te ibas hacia la parte de ciencia de la salud, biología, fisiología, inmunología. O sea, es una carrera, si hay alguno aquí que se quiera decidir, pues que a mí me gusta un poco la amplitud que te da en cuanto a conocer, a tener más conocimiento. No sé, José, ¿qué opina? Porque lo tiene en el ámbito académico y da clase en muchas carreras parecidas. Sí. La mejor ventaja la acaba de decir Dani, que el abanico tan amplio no existe en otras carreras. No existen otras carreras que te puedas... Luego, porque vosotros pensáis ahora mismo, bueno, yo es que esto no lo quiero hacer, yo a esto no me voy a dedicar. No, nosotros no tenéis ni idea.
Cuando acabéis la carrera ya veremos. Y cuando hagamos la carrera tampoco tenemos ni idea. Es decir, pero lo importante es tener un abanico de cosas para elegir. Y eso te lo da esta carrera, no te lo dan otras carreras. Eso es así. Mira que yo doy clase en muchas carreras. Entonces, esa versatilidad es lo mejor. Luego hay otra cosa, que a la hora de contarle a la gente. La gente es... A mí me gusta hablar muchísimo y escribir muchísimo sobre la ciencia de la vida cotidiana, sobre la ciencia, lo ha dicho Gemma al principio, sobre la ciencia del día a día. Y entonces, a mí, por ejemplo, a Dani no le pasa. No es que no le pase esto, pero le gusta, por ejemplo, los exoplanetas, todas estas cosas, ¿no? Que están muy chulas, que están muy chulas. La astronomía, sí. La astronomía, tal, pero yo soy más de la ciencia del día a día. Y entonces, hablar de la ciencia, como ha dicho antes, de nuestra ropa, de nuestras gafas, de nuestros dispositivos, la ciencia en el deporte, la ciencia en nuestra comida. Y hablar de la química que hay en todo eso, que la gente la ve cercana, engancha a la sociedad. La sociedad le habla de otras cosas y están los convencidos y los fascinantes, pero cuando tú le hablas, oye, ¿tú sabes por qué llevas esta camisa? Se lo cuentas y eso te lo hace desde la química. Pero también os quería decir una cosa. No me la ha preguntado nadie, da igual, la iba a soltar. Igual. Vamos a ver. Y esto es un mensaje a los alumnos y a las alumnas. Yo soy químico especialidad bioquímica. En aquellos tiempos luego salió el segundo ciclo de bioquímica, luego salió la carrera, o sea, tengo ya unos años, aunque no. Pero yo estoy aquí, cuando doy conferencias o clases en las clases de química, me gusta decirlo. Yo estoy aquí gracias a un suspenso. Gracias a un suspenso. Un suspenso en una asignatura. Yo sacaba muy buenas notas y entonces suspendieron la química orgánica de tercero. Tranquilidad. La química orgánica de tercero. Y entonces fui a protestar. No. Fui a decirle al profesor y a la profesora, Mateo Alajarín y Amparo, lo conté aquí una vez, pero como era en otro público, digo, habéis tenido un mal día, todo el mundo le suele ocurrir, me habéis suspendido, ¿qué va a pasar? Os doy el momento de rectificar. No rectificaron, no, me habían puesto un 4 y me mandaron a septiembre, entonces había septiembre. Y entonces digo, esto no puede ser, pero y empecé a estudiar química orgánica y me di cuenta de dos cosas. Cosa número 1, no tenía ni repajonera idea de química orgánica. Y ese 4 que me habían puesto era injusto, porque merecía un 1, como muchísimo. No tenía ni idea. Y cosa número 2, me gustó tanto la química orgánica, me gustó tantísimo, que entonces decidí hacer la especialidad que más se parecía, no carrera, especialidad dentro de la carrera de química, que más se parecía a la química orgánica, que era la bioquímica. Si no hubiera tenido ese suspenso, nunca hubiera amado la química orgánica. Y hoy soy catedrático de bioquímica gracias al suspenso que me pusieron en tercero en aquella asignatura. Entonces, pensad a veces, cuando acordéis de la madre que parió a los profesores, entre ellos a mí, ahora mis alumnos todos los días, que ese suspenso os puede cambiar la vida para bien. Y que a lo mejor no somos tan injustos. En este momento estáis pensando, ya, esto está muy bonito, pero yo me he suspendido injustamente. Y es lo que yo pensé en su día. Pero un suspenso que sacáis vosotros, que no lo sacamos nosotros, os puede cambiar la vida y llevaros a sitios donde no imagináis. Y eso me ocurrió aquí, y yo estoy aquí gracias a que el suspenso lo sigo odiando, porque me fastidiaron aquel verano, pero tenerlo siempre aquí. Y yo me saqué la carrera con los apuntes de José porque me dedicaba a jugar al dominó en la cantina. Él iba Eso es verdad. Y al final lo sacó la carrera el tío. Y claro, y ahí te das cuenta de lo gran divulgador que eres, porque realmente... en los libros, tu apunte eran libros de divulgación, porque luego yo me echaba un vistazo y conseguía probar. El único problema de aquello es que lo hacía gratis, hostia, que toda la facultad había con mi apunte y yo, pero bueno, son cosas que se aprende uno con la vida. Ahora ya, pues era el libro, eran unos libros estupendos. Pregunta. Venga, Hay dos. Hay dos. Vamos a empezar por... Me hay que preguntar por el juicio, si da tiempo, ¿eh? Ah, no, si no preguntan ellos, preguntan. Sí, el juicio. Hola, vale, se me oye más o menos. Que antes en las últimas diapositivas que has puesto sobre que ponía que había como un aumento de calidad de vida y por ello la esperanza de vida se podía ver reflejada en eso como un aumento también. Yo veo también que la podríamos relacionar como que el aumento de calidad de vida relacionado con el avance de la química y el avance tecnológico también se podría ver reflejado en el aumento de nacimientos y también un aumento demográfico en el mundo, internacionalmente,
que eso me lo enseñaron en una clase de química industrial, que nos enseñaron cómo el aumento de la población se ve como de manera exponencial. Pero yo te quería preguntar sobre... transparencia. No, perdón. Te quería preguntar sobre tu punto de vista, si lo ves más como un aumento constante y exponencial de demográfico o más como una transición demográfica que estamos sufriendo actualmente. ¿Me deja contestar a mí, José? Estoy viendo es que claro, como vamos mal de tiempo, pero fijaros que hay como un pico de palo de hockey, que es lo que decía José, que va por continentes, y hay un momento ahí que pasamos de una esperanza de vida al nacer de 30 años. Ojo, la mortalidad infantil era brutal en esas épocas, siglo XIX. 30 años, ¿eh? Cuando una persona nacía, a los 30 palmaba, por así decirlo. Hay gente que vivía más años, pero se calculaba 30 años. Y hay un palo, o sea, hay un crecimiento brutal. Eso fue en cuanto se instauró la potabilización masiva del agua de consumo, con cloro, la cloración. O sea, y hemos triplicado esa cifra. Ahora estamos casi en 82, 84 años de esperanza de vida en menos de un siglo. Únele las vacunas, únele políticas de sanidad pública, únele lo que quiera, antibióticos. Y claro, eso, la consecuencia de eso ha sido pues, tener un planeta también donde el acceso a la alimentación, con la tecnología, con el Haber-Bosch, con la síntesis del amoníaco, con todos los plaguicidas, hace que, claro, tengamos que son 7.000 millones de habitantes, ¿no? Pero bueno, son las consecuencias de vivir más tiempo y de que la gente no haya hambrunas como había en otra época, porque la gente no podía acceder. Ahora todavía sigue habiendo hambre en el mundo, pero no es comparable con lo que pasaba hace un siglo. Y claro, no solamente está todo, sé que donde busques siempre en la química o la gente que apuesta por la química y dice, esto hay que hacer esto. Los plaguicidas pues eran malos al principio, pero claro, el DDT se prohibió. Pero el DDT todavía se usa en África para combatir la malaria. Porque puedes decir, el DDT, que es barato de conseguir, hay países de África que se utiliza el DDT. ¿Qué prefieres? ¿Que se muera un niño de 5 años de malaria o un posible efecto de bioacumulación de un órgano clorado que puede ser un problema dentro de X años? Hombre, hay que en cada sitio, yo estoy en contra del DDT, ¿eh? O sea, hay que sustituirlo, pero vamos. Pero no es todo tan sencillo. Y bueno, sí, perdón. No, y que lo que tampoco podemos caer, y a veces lo hago yo, es en el juliganismo químico. Efectivamente, también. El juliganismo químico, hostia, la bandera, yo soy químico, tal, perfecto. ¿Vale? Pero esto han contribuido muchas más disciplinas científicas, ¿de acuerdo? Y no científicas. Entonces, vivimos en un país donde no paran de hablarnos de la multidisciplinariedad. Bien, vivimos en un país que es muy multidisciplinar, pero poco interdisciplinar. Y deberíamos cambiar eso. Deberíamos trabajar mucho más en conjunto. Pues son muchas, sí, pero luego a la hora de trabajar, tal. Entonces, yo voy a decir una cosa. En el grupo de... Por eso he dicho que esto es la química y otras cosas. Pero en el grupo de investigación, yo trabajan conmigo los chavales, las chicas, hay químicos, para trabajar en lo mismo, en encapsulación molecular y en biotecnología. Tenemos químicos, bioquímicos, biotecnólogos, físicos, matemáticos, todos en una misma línea, trabajando en común. Vosotros solo tenéis que... Entonces la gente empieza a rayarse. No, pero si yo llego a hacer esta carrera, si no llego a hacer... Todos tenemos que aportar. Solamente tenéis que hacer una cosa. Intentar ser muy buenos en lo vuestro. Intentar ser muy buenos en lo vuestro. Y si eres muy bueno, al final vas a tener tu hueco seguro en la sociedad. Los laboratorios dentro, en las empresas o donde sea. ¿Vale? Pero no caigamos en el juliganismo químico de que solamente con la química vamos a llegar muy lejos. Si no nos colaboramos, no nos apoyamos en los demás, no vamos a ningún sitio. Empujaremos del carro. De hecho, somos los mejores. Pero apoyémonos en nosotros también. El derecho también. Hay otra pregunta. Habéis hablado de los alimentos, de los aditivos y todos los demás, pero ¿realmente los alimentos ultraprocesados son tan malos? ¿O es lo que nos han hecho creer? Sí, yo creo que son peores de lo que nos han hecho creer. ¿Vale? Pero antes de ayer en Barcelona me hablaban de los alimentos procesados. Distingamos entre los procesados y los ultraprocesados. Los procesados son buenos. La gente, vamos, que los procesados son buenos. Un gazpacho, un aceite de oliva virgen, un bote de lentejas, esos son procesados. Lo que no son ultraprocesados.
Ultraprocesados son los ejemplos que os he puesto. Muy ricos en sal, muy ricos en azúcar, muy ricos en grasas no saludables. ¿Son malos esos? Sí, son muy malos. Son bastante malos. Y había, desde mi punto de vista, la gente dice, prohibir o educar. Entonces, somos un país muy romántico. Y decimos, no, educar, prohibir nunca. No, hay alimentos de esos que deben estar prohibidos. No se puede consentir que haya, desde mi punto de vista, y así lo he dicho en el comité científico, y así, un ejemplo de gente de vuestra edad, no se puede consentir que se vendan bebidas energéticas. Bueno, sí, claro, lo digo. 75 gramos de azúcar. Estamos hablando de 15 sobres de azúcar más 3 cafés solos en cada una de ellas. Eso no es malo, eso no nos lo podemos ni imaginar. Ahora, ahí están. ¿Vale? Entonces, sí que son malos y muchos de ellos habría que prohibirlos. Y paralelamente educar, por supuesto, pero con la educación solo no se llega. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues nos cuentas lo del juicio brevemente. ¡Ay! ¡Ay, qué buena pregunta! No, lo del juicio es... Y cerramos con el tema de la... Bueno, cerramos. Yo intervención con el tema de la quimiofobia. Ojito, porque me llevaron a juicio, pero no por el tema de poner las marcas y tal, eso ya está pasado. Pero es porque te lleva a juicio una empresa, te llama. Dani sabe bien la historia. Te llama bien una empresa para que... porque resulta que había puesto en un puesto de trabajo a una chica que estaba embarazada. Entonces, en ese puesto de trabajo estaba en contacto con algunos productos químicos, ¿vale? Y había una reglamentación, una ley o tal, que eso lo prohibía. Por lo cual iban a ponerle una sanción a la empresa. Y entonces me llaman a mí y digo, vale, ¿y yo qué pinto en esta película? Yo tenía que defender a la empresa. Digo, ¿así? Digo, ¿por qué? Dice, porque la jueza, en ese caso una jueza, forma parte de la sociedad. Y entonces si la jueza tiene dentro los prejuicios como la sociedad en general, ante la química, mal empieza el juicio. ¿Me explico? Porque yo soy juez y ya pienso mal de la química, pues ahora voy a tener que aquí que juzgar sobre tipos de productos químicos, mal empieza para la empresa antes de empezar a hablar. Entonces, ¿para qué me contrataron a mí? Para que fuera allí a juicio y entonces convenciera a la jueza de que los productos químicos no tienen... Que estábamos allí de acuerdo. De hecho, empieza a hacer la jueza así en un vaso y digo, ¿qué hace usted? Digo, va a tomar monóxido de hidrógeno. Y hace así, la jueza dice, hostia, ¿esto qué es? Digo, agua, también llaman agua. Dice, ah, vale. Y al final la jueza dijo, ya lo he entendido. La empresa le pegaron el viaje. Le pegaron el viaje, ¿por qué? Porque todo eso está muy bien. La jueza dijo, oye, agradezco la clase, pero aquí hay una normativa. Pero ¿dónde está el mensaje de esto? El mensaje fue al final, que me dirigí a la empresa que utiliza todo esto y le dije, mirad, me habéis pagado a mí por que le quitara a la jueza, como miembro de la sociedad, los prejuicios hacia la química que vosotros mismos, con vuestros mensajes de sin químicos, sin productos químicos, le habéis metido. Se os ha vuelto, como efecto boomerang, vuestra política de publicidad. Llevar cuidado que todo esto al final se paga. La empresa se fue con la multa, yo me fui con mi dinero y ellos se obligaron a cambiar la publicidad. Cuando alguien hace las cosas mal, al final, tarde o temprano, sale perjudicado. Pues con este mensaje yo creo que podemos cerrar sabiendo además que José Manuel es más joven que Dani, que quede claro esto también. Y nada, agradeceros a todos el que hayáis venido hoy aquí por el interés y la participación y sobre todo a vosotros dos porque la verdad es que siempre es, bueno, de verdad, un lujo escucharos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.